Y amén. Vamos a estudiar, a dar nuestro estudio esta noche. Pues no podemos ser ajenos a las noticias, a todo lo que se escucha en todos los noticieros, esto de la guerra. Por varios meses estuvimos escuchando las noticias acerca de la pandemia y estábamos atentos en cuántos contagios, cuánta gente tristemente ha muerto. Y sí, el mundo pues ha sido impactado de una manera caótica y difícil. Y todo esto está ocasionando que muchas personas tengan miedo, muchos estén tristes por lo que les ha pasado, tanto de la guerra, muchos han perdido a sus seres queridos, otros han tenido que salir de sus países, de sus tierras, de sus casas. Y hay gente que está en angustia, en ansiedad por lo que va a pasar, si esto se va a complicar en una guerra más fuerte, si la situación económica que de por sí ya es difícil va a estar más difícil. Y no se diga a los jóvenes, al oír todas estas noticias, pues ellos están inciertos a lo que va a suceder en su futuro no se ve pues muy claro con todas estas cosas que están escuchando, pues hay temor en ellos. El mundo está viviendo una situación difícil, caótica, triste, y el mundo nos necesita. El mundo necesita a la iglesia. El mundo necesita a los creyentes, a los que han decidido creer y buscar el reino de los cielos y aceptar en sus vidas al Señor Jesús como redentor de ellos y creer en lo que el Señor Jesús hizo por la humanidad. La iglesia, el mundo necesita esa iglesia que fue salvada por el Señor Jesús, que fue llamada, que ha sido congregada en diferentes partes del mundo, que semana a semana tienen diferentes actividades para irse entrenando, para desarrollar sus dones. Es la iglesia que la humanidad necesita. Y quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 5, verso 4. Y la manera en que nosotros vamos a poder ayudar a la gente. 1 de Juan capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo necesita nuestra fe, lo que nosotros hemos creído. Pero esa fe manifestada a través de acciones, no solamente de palabras, sino también de acciones, de ejecuciones, de movimientos que nosotros tenemos que hacer para ayudar a este mundo, como lo dice el apóstol Santiago. Y no lo busques, se lo vaya a leer solamente lo que dice Santiago capítulo 2, verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces nosotros tenemos que manifestar nuestra fe a través de nuestras acciones, de nuestras obras. Y esa es la fe que el mundo necesita, porque nuestra fe vence al mundo. Y el mundo está en dificultades, en problemas, en circunstancias adversas. Y solamente nuestra fe podrá ayudarles a salir adelante. Entonces nosotros de diferentes maneras, a través de nuestra fe, podemos ayudar al mundo. Y lo primero que tenemos que hacer, como veíamos hace algunos domingos, unos domingos atrás, nosotros tenemos que interceder por el mundo. Finalmente, lo que vemos alrededor de estas guerras, de estas pandemias y circunstancias más adversas que el mundo vive, y de manera personal también, la gente, son cosas que Dios ha permitido, porque Dios castiga al mundo. Dios tiene que castigar, Dios tiene que determinar algo en contra del pecado. El mundo vive en pecado,
tiene que haber consecuencias, pero nosotros podemos interceder por la misericordia. Aunque haya circunstancias que la gente viva por su pecado, nosotros nos toca ser esos intercesores, esos sacerdotes que se interponen entre el hombre y Dios para que Dios tenga misericordia. Vamos al Salmo 107, verso 8. Y aquí el salmista nos describe acerca de la misericordia de Dios. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con él trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aquí vemos cómo Dios es misericordioso. Y la gente, esta descripción que se menciona de cómo viven estas personas, pues vemos que el mundo vive así ahora. Mucha gente vive bajo estas circunstancias, bajo sombra, aflicciones, bajo quebranto en sus corazones, bajo conflictos en sus familias. Pero aún en eso Dios es misericordioso. Y a nosotros nos toca aplicar esa misericordia, interceder, ponernos entre ese altar y esas personas para poder orar por ellos. El mundo necesita que oremos. Te decía hace algunos domingos cómo vamos a orar acerca de la guerra, que orar por esta guerra, pues que Dios tenga misericordia, que Dios perdone a estas personas, que Dios acabe con esa guerra. Dios es alguien que puede terminar la guerra, lo vemos también algunos domingos atrás. Entonces nosotros tenemos que interceder, ponernos ahí a orar. ¿Cómo oramos nosotros? Ahora, no solamente por el mundo en general, si vemos circunstancias a nivel mundial, estuvimos orando por la pandemia, para que esta pandemia terminara, hemos orado por la economía del país, por la economía del mundo, de cosas mundiales como esta guerra también. Pero también nos toca interceder de manera personal. Tú conoces personas que están sufriendo, amigos, conocidos, gente con la que te topas todos los días en el mismo trabajo y ves que sus vidas son un desastre. ¿Pero por qué son un desastre? Pues porque han pecado, porque han fallado, porque no están haciendo las cosas bien. Tú que tienes conocimiento de la palabra, de los mandamientos de Dios, de los principios, dices, pues sí, es que no están cumpliendo con esos principios que Dios ha establecido. ¿Qué tenemos que hacer? Juzgarlo, simplemente decir, bueno, pues es un pecador, por eso se lo merece. No, nosotros tenemos que interceder. El mundo necesita nuestras oraciones de intercesión. Nosotros que hemos creído y creemos en la salvación del Señor Jesús, tenemos que ponernos delante del altar y decir, Señor, perdona a fulano de tal. Ten misericordia de este compañero que está adulterando. Lo hace porque tal vez no conoce tus principios, pero ten misericordia, que venga el conocimiento. Aún a mí dame palabra para poderle hablar, no para juzgarlo, condenarlo, sino para poder enseñar tu verdad. Y ten misericordia y que se pueda convertir. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer. Cuando vemos en las noticias que están asaltando en los camiones y una persona disparó contra el chofer, o que les roban a cada rato a las personas, ¿qué hacemos nosotros? ¡Qué espanto! Vivimos en un país violento. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Qué hacemos en la noche? ¿Oramos siempre por nosotros, por nuestra familia que sea guardada? Pues está bien. Pero ¿quién ora por ellos? Aún por los malos tenemos que orar. Señor, ten misericordia de esos jóvenes o de esas personas que están haciendo de esa manera su vida y no es correcta, porque van a tener consecuencias ellos en sus vidas terrenales y también en su vida eterna. Entonces tenemos que interceder. El mundo necesita la intercesión de la iglesia.
de los que conocemos la verdad, de los que conocemos los principios, de los que conocemos un Dios lleno de misericordia, que sabemos que perdona, como dice este salmo, que saca a la gente de circunstancias complicadas y difíciles, de la misma oscuridad como nos sacó a nosotros. Y si miramos nuestra propia vida, estábamos en tinieblas antes de conocer al Señor Jesús, perdidos, ajenos a todo lo que era Dios. Pero tal vez alguien te intercedió por nosotros y por eso nos pudimos convertir y aceptar al Señor, pues ahora nos toca hacer lo mismo. El mundo necesita la intercesión de la iglesia, no solamente por sí mismos, no solamente por los cristianos, sino por el mundo que vive en pecado. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia y necesita intercesores que se pongan en la brecha para que Él detenga su castigo. Y vaya que hay castigo en este tiempo, a nivel mundial y a nivel personal. Oremos para que Dios tenga misericordia de su dolor, de su enfermedad, de su pobreza, de sus familias. Tú los ves, sufren sus matrimonios, sufren sus hijos, sufren y aún tienen pobreza por la manera en que viven, porque se han alejado de Dios, porque creen tal vez en objetos que no tienen ningún valor, o se van a que les lean las cartas, el futuro, tienen objetos en sus cuerpos para que les dé buena suerte. Así vive el mundo y nosotros tenemos que interceder para que esto se detenga y venga el entendimiento a sus vidas y venga la luz como vino a nosotros. Por eso debemos buscar también el poder de Dios. Hablábamos hace algunos domingos, el domingo pasado, acerca del poder de Dios, de los milagros. Muchos cristianos tienen miedo a creer en los milagros. Ya no creen en la sobrenaturalidad, quieren tomar un evangelio solamente natural. Ya vivamos solamente lo que debemos vivir en esta tierra con las cosas humanas que tenemos. Y hemos dejado de buscar, o muchos han dejado de buscar los milagros, la sobrenaturalidad de Dios en sus vidas. Y tenemos que buscarla, esa sobrenaturalidad, esos milagros, no solamente por nosotros, no solamente para que Dios nos bendiga a nosotros y milagros sucedan en nuestras vidas, sino para que también haya milagros en ellos, para que ellos reciban un beneficio. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús? A sanar a los enfermos, a predicarles el evangelio. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 2. Mateo 11, verso 2. Y dice así la escritura: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo que vino a hacer el Señor Jesús es ayudar a la gente. Él trajo el reino de los cielos en beneficio de las personas. Él buscaba en las noches al Padre y horas pasaba en oración. Madrugadas se las pasó orando el Señor Jesús, como dice la Escritura, buscando al Padre para después levantarse, ir a las comunidades y sanar a los enfermos y ayudar a la gente que estaba atada, a los endemoniados, a los leprosos, a sanar a todas estas personas con conflictos. Él trajo y buscó el poder de Dios para bendecir a la gente. Nosotros somos la iglesia, sobre la cual se manifiesta el poder de Dios. Nosotros hemos oído del reino de los cielos. El Señor dijo que Él acercó el reino de los cielos a nosotros. Él nos mandó después, le pidió a sus discípulos: vayan y lleven todas estas cosas de bendición a los demás. Tenemos que buscar lo sobrenatural para que haya milagros en la vida de la gente. Para que cuando alguien nos cuente un problema, nosotros podamos orar y no solamente darle un remedio humano, sino decirle: ¿sabes qué? Vamos a orar y Dios va a hacer un milagro. Y esperar que Dios haga ese milagro. Que alguien te cuenta que tiene problemas económicos, pues orar para que se le resuelvan. Y una vez que Dios haga un milagro en sus vidas y se resuelva ese problema económico, poderle predicar el evangelio
y entonces esté más abierto, o un problema familiar o un problema de salud. Pero tenemos que buscar esa sobrenaturalidad para ayudar a otros. El mundo está esperando y necesita los milagros de Dios. ¿Cuánta gente que vive a tu alrededor necesita milagros? ¿Cuánta gente que tú conoces, sabes el dolor que sufren en enfermedades, en pobreza, familiares, con los esposos, y ves su dolor interno, sus emociones quebradas por todo lo que han vivido? Necesitan un milagro, necesitan la intervención de Dios, y nosotros somos ese medio para poder llevarles ese milagro a sus vidas, para poder interceder para que suceda ese milagro en sus vidas y entonces vengan a paz. Y como dice aquí, predicando el evangelio a los pobres. Necesitamos predicar el evangelio. No es solamente que reciban un milagro y sanen de momento. No es solamente que se les resuelva el problema económico. Sí lo requieren en esta tierra momentáneamente. Pero ellos necesitan la vida eterna. Y para que encuentren la vida eterna, la única manera es anunciando el evangelio. Lo dice la Escritura. ¿Cómo van a creer si no hay quien les anuncie? ¿Cómo se van a convertir? Dime, ¿a quién le has oído que llegó un ángel y le predicó el evangelio? Dime a quiénes. Pocos son los casos donde el Señor Jesús, como al apóstol Pablo, se presentó y le predicó él mismo. Pero esta tarea se nos ha dado a nosotros, la iglesia. Tú eres el portador de buenas noticias. Tú eres el que tiene que darle la solución, pero a veces tenemos miedo aún de hablarles del evangelio. Tenemos miedo a que nos rechacen, a que nos digan que estamos locos con esta sociedad, con tanto conocimiento, tanto desarrollo, tanta inteligencia. ¿Por qué? ¿Cómo les voy a hablar del evangelio? Porque supuestamente el evangelio es una teoría. No es comprobable científicamente, pero tampoco sus teorías son comprobables científicamente, y nosotros sí podemos testificar de que es verdad el evangelio. Pero la única manera en que pueden recibir a Jesús es cuando tú les expliques qué es el evangelio. No es solamente que busquen a Dios y ya, sino que entiendan lo que Dios dio como medio de salvación a la humanidad, y ese es el Señor Jesús. Y lo dice la misma Escritura, en ningún otro hay salvación más que en Cristo. Por eso Romanos 1:16, quiero que vayamos, Romanos 1:16. Como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a creer la gente si no les hablamos del evangelio? Nosotros somos los que tenemos esas buenas noticias y a veces callamos. Y vemos a la persona en su gran conflicto y no le decimos nada. Y voy a orar en silencio para que suceda un milagro en sus vidas. Y tal vez venga el milagro. ¿Y qué? ¿Cómo va a entender acerca de Jesús? Tú le tienes que hablar. Necesitas a Jesús. Necesitas la salvación. Tú estás así porque la manera en que vives. Porque no estás viviendo conforme a lo que dice la Escritura. Y tal vez tú puedas decir que crees en Jesús, pero tus hechos demuestran lo contrario. Busca al Señor, acéptale, ve y le empiezas a explicar todo el evangelio. Necesitamos, el mundo necesita oír buenas noticias. Y las mejores noticias es que Jesús murió por nosotros y en su sacrificio pagó por nuestro pecado y resucitó al tercer día, y en su resurrección ahora nosotros también tenemos vida eterna. Entonces, ¿eso qué nos convierte? En testigos. Seamos testigos de Dios. Testifiquemos los hechos. Te decía teoría, ¿verdad? ¿Cómo puedo comprobar el evangelio? Pues no hay unas fórmulas
matemática con que te pueda describir quién es Dios y su grandeza o lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, pero sí está mi testimonio. Yo soy testigo de todo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Tenemos testimonios grandes de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Ve lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Testigos. Me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que dice, yo lo vi, yo estuve, mis ojos vieron a esa persona, testifico que esa persona estuvo en ese lugar, hizo tal y tal y tal cosa. Ese es un testigo. ¿Qué es ser testigo de Cristo? Pues yo testifico que Cristo es verdadero porque Él ha hecho esto y esto y esto y esto en mi vida y lo sigue haciendo. Y no fue solamente hace 10 años, lo hizo ayer, antier, esta mañana, esta misma tarde, ahora mismo. Dios está obrando en mi vida. Soy testigo de que Jesús es verdadero. Y ese testimonio y esas palabras y esos hechos que nosotros testificamos son de gran valor para poder hablar del Evangelio. Testigo. ¿O no eres testigo? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas oraciones Dios ha contestado? ¿De cuántas situaciones adversas Dios te ha sacado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en el púlpito? En la iglesia te ha manifestado Dios y has sentido emociones especiales y sobrenaturales que antes no sentías. Pues es lo que tenemos que decir. Ese es nuestro testimonio. Tienes que hablar con testimonio. Tienes que decir con hechos lo que Dios ha hecho en tu vida. Díselo al mundo, no solamente te quedes callado y le agradezcas a Dios, que sí es bueno, por supuesto, agradecer a Dios todas las cosas que hace en nuestras vidas, pero ahora digámosle a los de afuera, mira, es verdad, Dios es verdad porque ha hecho esto y esto y esto y esto en mi vida. El mundo necesita testigos y tú eres el testigo de Dios. Tú eres el testigo de sus obras, eres el testigo de su presencia. Eres el testigo de sus milagros. Eres el testigo de que su palabra es verdad porque cuando has confiado en su palabra y la has creído, has visto el resultado de haber creído en esa palabra. Testigos, me seréis testigos. No solamente hablando cosas, sino ese conocimiento debe ir acompañado de tu testimonio personal. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. De los milagros, las enseñanzas, las experiencias que tienes en Dios. Y ayudémosles a entender la palabra. Tenemos que enseñarles lo poco que sabemos. Porque entre más conoces de la Escritura y más lees la Biblia, te das cuenta que sabes tan poco. Tan poco sabemos de Dios. Dios es tan grande, tan inmenso. Indescriptible su grandeza y su poder. Pero algo hemos aprendido. Algo aprendemos en las clases. Algo aprendemos en las predicaciones. Algo aprendemos cuando leemos la Escritura. Eso que hemos aprendido, enseñémoslo. Esa sana doctrina, no mezclada con otras cosas, sino como dice la Escritura, sana doctrina. Limpia, sincera, tal cual es la verdad de Dios. Ve lo que dice Mateo 28, 19, vamos ahí, Mateo 28, 19. Y así le dice el Señor Jesús, sus últimas palabras, antes de partir a los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñando. Una cosa es testificar, pero otra cosa es enseñar.
Pero yo no puedo enseñar lo que no sé. Yo no puedo enseñar la verdad de Dios si no la conozco. Yo no puedo enseñar a la gente quién es Dios si no sé qué dice la Biblia de quién es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice acerca de los milagros? ¿Qué acerca del poder de Dios, de la salvación? No puedo enseñar algo que yo no sé. Pero el mundo necesita nuestra enseñanza. El mundo necesita conocer la verdad, la sana doctrina, no mezclada con otras cosas, la sana, la que está en la palabra. ¿Cuánta gente se acerca al Evangelio y empieza a leer la Biblia y pues no la entiende? ¿Cómo nos pasó a nosotros? Alguien tuvo que enseñarnos. Yo recuerdo a la persona que me predicó el Evangelio, me dijo, toma la Biblia, léela. Le digo, pues yo no la sé, no sé ni cómo se lee la Biblia. Yo nada más veo nombres y numeritos, no sé qué es eso. Hasta que ella se sentó conmigo y me dijo, mira, la Biblia se lee así, 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 así. Y me enseñó. Y empecé a aprender. Entonces tienes que aprender para poder enseñar. Pero el mundo necesita el conocimiento que Dios te ha dado. El conocimiento que Dios te ha revelado. Y vamos, por ejemplo, a ver el caso de Pablo. En Hechos 18:9. Hechos 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sabe lo más grande que nosotros podemos hacer por alguien? Es enseñarle la palabra. La mejor herencia que tu padre, y no solamente se lo dejes a la iglesia, la mejor herencia que tu padre le puedes dar a tus hijos es la enseñanza que les des de la palabra de Dios. Pablo dice se quedó, no a disfrutar el paisaje, no a divertirse. Dice, se quedó con ellos 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. ¿A quién enseñas? Lo poquito que sabes. ¿A quién le estás enseñando lo que sabes? Te llenas y te llenas de conocimiento y a nadie se lo das. Por eso estábamos a veces en la iglesia, y no me refiero solo al camino de vida, en general. Las iglesias están llenas de gente gorda espiritual. Que nada más se alimentan y reciben alimento espiritual y ya tienen tanto que solamente se ponen a criticar todo. Ah, eso está mal, esa alabanza está mal, esa enseñanza está mal. Y están gordos de tanto conocimiento espiritual porque no se lo han dado a nadie. Y uno de los objetivos de aprender es enseñar a otros. Y es una ordenanza que el Señor nos dio de enseñar la palabra. ¿Sabes? El mundo necesita a la iglesia. A la iglesia que el Señor Jesús fundó sobre Él mismo. A la iglesia que es su cuerpo, que está entrelazada, funcionando perfectamente, siendo Él la cabeza de nosotros. La iglesia que cree, que se alimenta, que se instruye en la palabra, que busca a Dios, que baja el reino de los cielos, que vive las experiencias sobrenaturales, es la iglesia que el mundo necesita y esa es la iglesia de Cristo. No hay 2 iglesias, no hay 3, no existe la mejor iglesia, está la iglesia de Cristo, la que está siendo perfeccionada por el Espíritu Santo, pero es la iglesia, es la que bendice esta tierra. Es por la cual el anticristo no se puede manifestar todavía porque está la iglesia, pero que no se duerma la iglesia, y menos en este tiempo tan duro y tan difícil para el mundo. Y no necesitamos ir hasta Ucrania para ser evangelizadores. La gente que está a tu alrededor es la que necesita, la que te necesita a ti, miembro de la iglesia, a que le ayudes a salir de todo esto a través de las acciones de fe,
la fe que tú has declarado, la fe que tú has confesado de que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Cierra tus ojos un momento. La iglesia no fue hecha por humanos, no fue la ocurrencia de los apóstoles, no ha permanecido a lo largo de la historia del ser humano porque pues, es inteligente y ha sabido moverse en el mundo. La iglesia fue fundada por Cristo y Él vendrá por esa iglesia. Y quien la sostiene es el Espíritu Santo. Y quien nos hace parte de ella es el mismo Señor Jesús. Él es el que añade, dice la Escritura, a la iglesia los que han de ser salvos. Si tú eres la iglesia, el mundo te necesita. Si tú eres la iglesia, tus vecinos te necesitan, tus hijos te necesitan, tu familia te necesita, tus compañeros de trabajo te necesitan, tus vecinos te necesitan. Porque tú eres el que les va a hablar del Evangelio. Tú eres el que va a interceder por ellos para que Dios tenga misericordia en sus vidas y no los consuma su pecado. Tú eres el testigo, el que tiene testimonios reales de la existencia de ese Salvador. Tú eres el que les puede hablar del Evangelio. Solamente tú. Solamente tú les puedes explicar lo que Jesús hizo por ellos, para que ellos puedan creer y se salven. Tú eres el que les puede enseñar la palabra, porque la palabra ha sido revelada a tu corazón por el Espíritu Santo. Y tú tienes ese conocimiento y esa doctrina sana que has estudiado poquita, no sé cuánta tengas, que sí debes ir adquiriendo cada día más. Pero esa poquita revelación que tienes de la grandeza de ese Dios maravilloso, del poder inmensurable de ese Dios creador de todas las cosas, eso poquito que sabes es algo que ellos necesitan saber. El mundo te necesita, iglesia. Tus hijos te necesitan, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu cercano te necesita para que puedas salir de esa vida de dolor, de oscuridad, de muerte, a la vida gloriosa que el Señor Jesús ofrece, de la cual tú ya eres parte. Funciona, iglesia, porque el mundo te necesita. Amén.